Tengan todos buen día de parte mío y de mi grupo que está conformado por Lezama Delgado Magnolia, Flores Borda Isaac, Carreño Janco Marcelo y Soto Camino Caterina Eliseth. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión trataremos acerca del monitoreo del ruido ambiental y el protocolo que se utiliza para este. Esto es tratado en el curso de monitoreo ambiental que es dictado por el ingeniero Teodoro Guarguachipani. Vamos a comenzar dándoles una pequeña introducción sobre qué es el ruido y sabemos que son todos aquellos sonidos indeseados que constituyen el estorbo público más generalizado en la sociedad actual. La contaminación por ruido representa un problema ambiental para el hombre por las afecciones a la salud que pueden ocasionar. Son un problema a resolver en cuanto a la salud ambiental a nivel mundial. El ruido en sí es un sonido desagradable y molesto por niveles no necesariamente altos, sino que son potencialmente nocivos para el aparato auditivo y sobre todo para el bienestar psíquico. ¿Cómo podemos evitar la contaminación sonora? Cuando una determinada actividad supera los ECAs por ruido, los titulares de la actividad deben emplear acciones de mitigación de ruido como las barreras acústicas u otras que consideren necesarias para atenuar el impacto generado en determinada zona. Según la fuente del IDM, les traigo este gráfico que dice que entre todas las fuentes emisoras de ruido, tenemos cuatro principales, que son el tráfico, la industria, los ferrocarriles y otras actividades de ocio. Bueno, ahora les voy a hablar más o menos a nivel general sobre el tráfico, que constituye la principal fuente de contaminación, como vimos en la anterior imagen, pues puede constituir hasta un 80% de la contaminación por ruido. Incluyendo ruido de las carreteras, ferrocarriles y tráfico aéreo. En aquellos vehículos a motor, como regla general, los vehículos más grandes y pesados emiten más ruido que los vehículos pequeños y ligeros. En cuanto a los ferrocarriles, el ruido depende primordialmente de su velocidad o del tipo de motor que llevan los vagones, los cruciales y las fijaciones, así como la rugosidad de ruedas y raíles. Entonces es también una fuente de contaminación. En cuanto a también los automóviles, los ferrocarriles, también tenemos que hablar de otro medio de transporte que es el tráfico aéreo. Los vuelos de operaciones aéreas generan ruido en la vecindad de aeropuertos, tanto civiles como militares. En ambientes industriales, el ruido mayormente es producido por la maquinaria y generalmente aumenta de acuerdo a la potencia de cada máquina. Otra fuente emisora también son las construcciones y los servicios. La construcción y los trabajos de excavación, por ejemplo, pueden causar emisiones considerables de ruido, una variedad de sonidos que proceden de grúas, de soldaduras, de martilleo, de perforadoras y un sinfín de procesos que son, de hecho, que sí son necesarios para la construcción, pero que deben tener parámetros para que no se deben, o límites que no se deben sobrepasar. En cuanto a esto, los servicios municipales, como la limpieza de calles y recogida de basuras, pueden también causar un ruido considerable si se lleva a cabo a determinadas horas. Bueno, también hay otras actividades domésticas y de ocio que se pueden considerar como fuentes emisoras, por ejemplo, las áreas residenciales, el ruido que pueden originar dentro de estas, por ejemplo, las bombas de calor, los sistemas de ventilación, el tráfico por dentro de un condominio, por ejemplo, y sobre todo la voz de las personas, la música que se puede generar en algún momento. Es así que, por ejemplo, en el manual del monitoreo de ruidos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la OEF en Lima, hizo un estudio que demuestra que la ciudad de Lima y la provincia constitucional del Callao en el año 2013 fueron las más ruidosas. Los vehículos de transporte son los principales generadores de ruido ambiental debido al uso de bocinas y su falta de mantenimiento. Algunas municipalidades deben seguir implementando campañas de sensibilización y estrategias de mitigación de la contaminación sonora. Y lamentablemente los niveles de contaminación sonora siguen siendo muy altos tanto en Lima y Callao y se registran puntos bastante críticos. La contaminación de ruido es un problema principalmente que debe tener mucha atención de las instituciones locales, nacionales y provinciales. Estas deberían elaborar planes de manejo sostenible para el manejo del ruido, de los niveles de ruido en
todo tipo de modalidades. Y es importante que se emitan normas que disuadan las actividades ruidosas y que regulen de manera más estricta la emisión de ruido, sobre todo en zonas de centros educativos y de salud. Dentro de lo que son las medidas de ruido y clasificación, debemos conocer primero lo que son los elementos de contaminación acústica, que se pueden dar de tipo puntual, espacial o lineal, que conformarán por varios elementos, como son la contaminación en áreas urbanas, como es el tráfico, líneas ferrocarriles, las industrias, las obras de construcción, de actividades como de ocio, tráfico aéreo, fiestas, alegorías, entre otros. Todos estos serán medidos de acuerdo a un sistema de monitoreo ideal. Después tenemos lo que son las unidades de medida de ruido, que se va a dar en tres. La primera es el decibelio, que es la unidad de medida más utilizada y tiene una gran ventaja ya que refleja perfectamente la sensibilidad diferenciada al oído humano. Después tenemos lo que es el decibelio de tipo A, capta los sonidos agudos a diferencia de los graves. Y por último tenemos los que son el decibelio EPNA, que este se utiliza en la certificación de mediciones de ruido aéreos o de aviones, es decir, hay ruidos muy fuertes, la medición de sonido y sus valores. Estos valores estarán dados para cada tipo de lugar o clasificación. Por ejemplo, lo que son valores de límite para lo que son carreteras y ferrocarriles, lo que son saneamiento y ruido, emisión de ruido aéreo, entre otros. Por ejemplo, acá podemos ver lo que son en hospitales, escuelas, balnearios. Para cada tipo de ellos tiene una diferente cantidad o límite de decibelios, ya sea en día o en la noche. También tenemos lo que son en ruido en industrias, que se va a dar para el día y la noche de igual manera. Después tenemos los valores de ruido máximo en decibelios, zonas de construcción, que también serán dadas de diferente manera para el día y para la noche. Y por último, tendremos lo que son los valores de emisión en lo que es deporte y ocio, que estarán clasificados de igual manera que los otros para el día y la noche. El sonómetro, que es el instrumento de emisión de ruido. En sí lo que mide es la presión sonora, especificando la medida de ruido que existe en un determinado lugar y en un determinado momento. Su unidad en la que trabaja son los decibelios. Y lo que va a hacer es determinar si el ruido que existe en un lugar va a causar o va a afectar a la salud. Dentro de estos tenemos varios tipos de sonómetro, que son 4. Sonómetro de tipo o de clase 0, que es utilizado en laboratorios para obtener niveles de referencia. Después, el sonómetro de clase A, que permite un trabajo en campo con bastante precisión. El sonómetro de clase 2, que permite realizar mediciones generales en trabajos de campo. Y por último, el sonómetro 3, que es el menos preciso, pero permite realizar mediciones aproximadas. Después tenemos las funciones del sonómetro y la forma en la que miden el ruido. Esta se va a dar por el tipo de curva y por la velocidad de toma de la medida. Dentro del tipo de curva encontramos 5. Estas están ordenadas en la capacidad que tienen para captar un sonido. La primera, que es el de tipo A, va a captar con mayor sensibilidad sonidos que son percibidos por el oído humano. La B, progresivamente, más agudos, más graves. Y la C, que después le sigue, captará sonidos no tan percibidos por el oído, pero que aún se pueden escuchar. Por último, llegando al de curva U, que son aquel que va a medir sonidos no percibidos por el oído humano. Después tenemos la velocidad de toma de medida, que se va a dar en 4 tipos: lenta, rápida, de impulso y pico. El uso y el manejo del sonómetro. Para manejar un sonómetro debemos conocer y tener en cuenta varios puntos. Entre ellos, por ejemplo, las condiciones climáticas y ambientales a la hora de tomar una muestra, la distancia necesaria a la cual se va a tener que colocar el equipo para poder realizar una medición correctamente y las condiciones en las cuales se vayan a medir, como puede ser la velocidad del viento. Otra recomendación que es que el micrófono o sonómetro debe estar protegido, cuidado con su protector, y esta no debe estar ubicado menor a 1.3 metros o mayor a 1.5 metros del suelo para poder tomar una medición correcta, y esta debe estar dirigida o apuntada al punto de muestreo. Es el Protocolo Nacional de Ruido. Este establece las metodologías, técnicas y procedimientos. Bueno, el monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora generada por las distintas fuentes hacia el exterior, en función al tiempo que se pueden dar. Existen tres tipos: el tipo A, el tipo B y el tipo C. Estas vendrían a ser de 40, 70 y 100 decibeles respectivamente, como podemos apreciar en el siguiente gráfico. El propósito del monitoreo. Este vendría a ser definir el objetivo del monitoreo, incluyendo la fuente, la actividad a monitorear y las características de la misma relacionadas al ruido. Periodo de monitoreo. El tiempo de medición debe cubrir las variaciones significativas de la fuente generadora. Este tiempo debe cubrir como mínimo 3 variaciones. En el caso de que este no sea así, los intervalos a elegir tienen que ser representativos. Para la ubicación tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos:
El primero vendría a ser determinar la zona en la que se encuentra la actividad a monitorear. Esta está dispuesta en los estándares de calidad ambiental en cuanto al ruido. Segundo punto, para la determinación de los puntos de monitoreo se debe considerar la dirección del viento, debido a que a través de este la propagación del ruido puede variar. En cuanto al tercer punto, dentro de cada zona debemos seleccionar el área representativa de acuerdo a la ubicación de la fuente generadora de ruido, donde dicha fuente genere mayor incidencia en el ambiente exterior. O sea, debemos seleccionar el área donde se genera mayor ruido. Como cuarto punto tenemos seleccionar los puntos de medición indicando las coordenadas para cada área representativa. Estos puntos deben estar localizados considerando la fuente emisora y la ubicación del receptor. Como último punto tenemos lo que es describir el área a monitorear en una hoja de campo, señalando si existen superficies reflectantes y condiciones climáticas a corregir. Descripción del entorno. Se debe realizar un reconocimiento inicial del lugar con la finalidad de conocer y describir las características de las fuentes generadoras, evaluar los potenciales efectos del ruido en áreas colindantes y circundantes y construir un plano orientativo del lugar. Como siguiente punto tenemos lo que vendrían a ser los equipos a utilizar. Básicamente lo que se va a utilizar es un sonómetro. Estas tienen que estar calibradas por instituciones acreditadas anti-endecopy. ¿Qué pasa si esto no sucede? Entonces no va a haber credibilidad de nuestro monitoreo, o sea, no va a haber algo que nos respalde. Para realizar el monitoreo de ruido ambiental se deberán seguir las siguientes directrices generales. Como primer punto tenemos, el sonómetro debe alejarse a máximo tanto de la fuente de generación de ruido como de superficies reflectantes. El técnico operador debe alejarse lo máximo posible del equipo para evitar apantallar al mismo, es decir, para evitar interferir entre las ondas sonoras y lleguen al sonómetro. Tercer punto, desistir de la medición si es que hay fenómenos climatológicos. ¿Esto por qué? Porque esto va a afectar directamente o va a variar directamente el ruido que se puede generar. Y no va a ser un resultado óptimo del monitoreo. Y por último punto tenemos tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido. Lo que es la metodología. Tenemos el primer paso que vendría a ser la calibración. Existen dos tipos de calibración: calibración de campo y calibración de laboratorio. Antes e inmediatamente después de cada serie de mediciones se debe verificar la calibración del sistema, empleando un calibrador acústico de clase 1 o 2. En todos estos casos se puede utilizar un calibrador de clase 1 para cualquier clase de sonómetros. En cambio, el calibrador de clase 2 se puede utilizar en sonómetros de clase 2. O sea, en cambio, el de clase 1 sí nos permite utilizarlo en un rango más amplio. Calibración de laboratorio. Es aquella que se realiza en un laboratorio especializado. Identificación de fuentes y tipos de ruido. En cuanto a fuentes tenemos lo que son fijas puntuales, fijas zonales o de área, móviles detenidas y móviles lineales. En cuanto a las fijas puntuales, estas son aquellas donde toda la potencia de emisión sonora está concentrada en un punto. Es decir, se puede considerar como fuente puntual de una máquina estática. Segundo punto, fijas zonales o de área. Estas son fuentes puntuales que por su proximidad pueden agruparse y considerarse como una única fuente. Móviles detenidas. Como siguiente punto, es un vehículo, puede ser un auto, o un bote o un avión. Viene referido a que cuando estos están detenidos y encendidos generan ruido. Y móviles lineales vendría a ser una avenida, calle, autopista, vía de tren, donde transitan vehículos y estos generan ruido a lo largo. Tipos de ruido. En función al tiempo, tenemos lo que es el ruido estable, el ruido fluctuante, el ruido intermitente y el ruido impulsible. En función al tipo de actividad generadora de ruido. Esto vendría a ser ruido generado por el tráfico automotor, por el tráfico ferroviario, por el tráfico de aeronaves o por plantas industriales, edificaciones, actividades productivas. Los puntos de monitoreo deberán ubicarse en áreas representativas siempre al exterior, que se identificarán de la siguiente manera. Cuando se trate de mediciones de ruido, producto de la emisión de una fuente hacia el exterior, sin necesidad que exista un agente afectado. El punto se ubica en el exterior del recinto donde se sitúen las fuentes, a mínimo 3 metros del lindero que la contenga, siempre que no existan superficies reflectantes a dicha distancia, o en caso de que existan estas, se aplicará lo establecido. Medición para emisiones de una fuente exterior. Como podemos ver, aquí tenemos una industria,
Y el sonómetro debe ubicarse a 3 metros de la industria para así poder tener un resultado óptimo. Para el caso de fuentes vehiculares, el sonómetro debe estar ubicado en la calzada y captando el sonido, o sea, orientado hacia la avenida o hacia la pista para poder captar el ruido generado. Cuando se trata de mediciones de ruido donde existe un agente directamente afectado, el punto de monitoreo se ubicará máximo 3 metros del lindero. Bueno, aquí tenemos un punto muy importante que vendría a ser la instalación del sonómetro, posición y dirección del sonómetro. Colocar el sonómetro en el trípode de sujeción. Esta tiene que tener una altura de 1.5 metros de altura. Y el técnico o el que va a operar el sonómetro tiene que estar alejado. ¿A qué se refiere esto? Cuando está muy cerca, las ondas de sonido no llegan directamente al sonómetro. Entonces esto se ve afectado. Lo que queremos es que las ondas sonoras lleguen directamente al sonómetro para así ver el nivel de ruido que está contaminando el ambiente. Segundo punto, antes y después debemos registrar la calibración. Sin este paso, nuestro monitoreo pierde credibilidad. 3. Dirigir el micrófono hacia la fuente emisora. Bueno, el uso de las pantallas antiviento es necesario en aquellos sonómetros que lo requieran, que no se debe realizar mediciones en condiciones meteorológicas. Este viene a ser lluvia, granizo o tormentas. ¿Por qué? Porque el sonido de la lluvia va a afectar directamente al sonido que nosotros queremos monitorear. Bueno, aquí tenemos el caso de medición en caso de superficies reflectantes. Ya, acá tenemos, digamos, un muro. La fuente de emisión de ruido. Entonces, la distancia que tenga la fuente emisora de ruido con el muro debe ser el doble en cuanto al muro y el sonómetro para que podamos tener una captación más eficaz. Identificación de las unidades de ruido. Las unidades de ruido son aquellas que van a describir al ruido en cantidades físicas. Entre ellas tenemos el nivel de presión sonora continuo equivalente. Una de las utilidades de este parámetro es que va a poder identificar el riesgo al cual va a estar expuesto el sistema auditivo y asimismo va a ser de comparación con los estándares de calidad ambiental. Los niveles de presión sonora máxima, que viene a ser el nivel máximo de presión del ruido al momento de que se realice la medición. El nivel de presión sonora mínimo es el mínimo nivel de presión sonora que va a ser registrada durante todo el periodo de monitoreo. Medición de ruido. Se debe de tener en cuenta que para cualquier tipo de ruido que esté siendo evaluado, el operador siempre debe estar en constante verificación de la pantalla del equipo que se esté utilizando para el monitoreo, que generalmente viene a ser un sonómetro, y del mismo modo se debe hacer uso de una hoja de campo. La medición se debe hacer con fines de comparación con los estándares de calidad ambiental. Los sonómetros a utilizar pueden ser digitales, análogos, integradores o no integradores. Para sonómetros integradores de clase 1 o 2, se debe realizar como mínimo 10 mediciones con una duración de 1 minuto cada una en cada punto de monitoreo. Para cada medición se deberá anotar el nivel de presión de ruido máximo, el nivel de presión de ruido mínimo y el nivel de presión de ruido equivalente continuo, y estos deben ser asociados al tiempo en que fueron medidos. Para los sonómetros no integradores, que pueden ser digitales o análogos, se debe realizar también como mínimo 10 mediciones de 1 minuto de duración cada una para cada punto de monitoreo. También se deberá anotar los resultados en una hoja de campo. Una vez obtenidos los resultados, se deberá identificar cuáles fueron los valores del nivel de ruido máximo, el nivel de ruido mínimo, y se calculará el nivel de ruido equivalente con las mediciones de ruido. Pueden ser variadas de acuerdo al lugar o sector donde se esté realizando el monitoreo. En primera, tenemos las mediciones de ruido generado por el tránsito automotor. El tiempo a medir está representado por el momento en el cual un auto está en movimiento, donde se pueda capturar el ruido producido por el automóvil. También se debe contar el número de autos que están siendo monitoreados, también siendo categorizados en la categoría de pesados
livianos. Cuando se presenta un tránsito no fluido, se debe de contar como mínimo 30 autos, los cuales van a ser también categorizados. Y en el caso de que no se pueda obtener estas o la medición de los 30 autos, se debe poner las razones por las cuales no se pudo realizar esta medición representativa en la hoja de campo. Se debe de registrar la presión sonora máxima para cada tipo de categoría de autos. Medición de ruidos generados por el tráfico de trenes. El tiempo que se propone para la medición del tráfico de trenes va a ser cuando termine de pasar todos los vagones del tren. Y también se registrarán en la hoja de campo el nivel de presión de ruido equivalente continuo y el máximo. Las mediciones de ruido generado por el tráfico de aeronaves. Esta medición va a ser representativa cuando se va a medir el ruido de 5 aviones como mínimo con las mismas características en las actividades de despegue y aterrizaje. La medición del nivel máximo de ruido por el tráfico de aeronaves en zonas residenciales se va a tomar al momento en el que el sobrevuelo sea el más cercano a estas zonas. La medición del nivel máximo de ruido debe ser representativa, como ya mencioné, con al menos 5 aviones y preferencialmente con la medición de 20 aviones. Si no se va a lograr esta medición representativa, se debe de anotar en la hoja de campo las razones por las cuales no se llegó a esta. Las mediciones de ruido generados por plantas industriales y otras actividades productivas. El intervalo de tiempo que se propone para este tipo de medición en este sector es de 5 a 10 minutos. Pero si las actividades son cíclicas, el tiempo de medición se puede ampliar. Este tiempo debe estar caracterizado porque todas las actividades operativas deben estar presentes de forma habitual. Las mediciones se deben de realizar a una distancia donde se pueda tener una captura del ruido adecuada, que es preferencialmente una distancia no menor de 3 metros. El nivel máximo debe medirse considerando un mínimo de 5 eventos de generación de ruidos más altos. Corrección de datos que viene a estar caracterizado por el sonido residual y las condiciones climáticas. El sonido residual viene a ser aquel ruido que interviene en la medición y que no está siendo evaluado. Principalmente puede ser, por ejemplo, por el tráfico vehicular generado en una zona industrial. Y las condiciones climáticas vienen a ser aquellas que no van a favorecer al momento de que uno esté haciendo las mediciones de ruido, como por ejemplo el viento, que va a generar una propagación de ruido o amortiguamiento de este, y así puede generar una medición que no va a ser tan veraz o va a tener unos datos ambiguos. Y estas condiciones climáticas deben ser descritas también en las hojas de campo. ¿Cómo se realiza la gestión de datos? El operador siempre debe estar en constante llenado de la hoja de campo al momento de realizar el monitoreo. Esta hoja de campo debe tener como mínimo la ubicación exacta del punto de monitoreo, zonificación de dicho punto de acuerdo a los estándares de calidad ambiental, tipo de fuente generadora de ruido y descripción de la misma, croquis de ubicación, identificación de otras fuentes, valores de ruido obtenidos, fecha y hora de la medición, identificación del sonómetro utilizado y su calibración, descripción del entorno ambiental. Al obtener todos estos resultados o al obtener esta información, el operador podrá analizar los resultados mediante métodos estadísticos o geográficos, de manera que se identifiquen la problemática y al identificar la problemática se pueda dar una medida para mitigar estos impactos que se generan por el ruido.